Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Experiencia de Palabra, un programa que nace de Librería Remus e intenta situar un decir en tiempos donde las palabras parecieran perder su efecto. Hoy nos acompaña un invitado muy particular, un invitado especial, Bruno Bonoris. Él es profesor universitario, es psicólogo clínico, psicoanalista, hizo su maestría en estudios interdisciplinarios sobre el sujeto y es miembro de Apertura para un otro Lacan. Bienvenido Bruno, gracias por estar con Diego, nosotros. muchas gracias a vos, a ustedes por invitarme. Queríamos preguntarte primero qué te trae a Santiago, cuéntanos un poco de la experiencia en nuestro país. Bien, no es la primera vez que estoy aquí en Santiago, ya hace algunos años por medio de Apertura. Ahora Pola tuve la oportunidad de conocer a psicoanalistas chilenos y bueno, en aquel momento empecé a dar clases por teleconferencia, online, etc. Luego tuve la posibilidad de venir a presentar en la Universidad de Aconcagua. Y más tarde un psicoanalista chileno que vive en Copenhague, Rigoberto Brito López, me invitó a formar parte del plantel de docentes de formación clínica para psicólogos en San Felipe, y empecé a participar también del IPSA, que es esta institución. Así que en los últimos años estuve viniendo dos veces por año, 3 veces por año. Y en esta oportunidad vine por el curso del IPSA a dar clases el fin de semana, y después el jueves estuve presentando el libro aquí en Santiago, y bueno, también para conversar con ustedes. Bueno, bienvenido a nuestro país y queríamos también agradecerte porque Bruno vino a presentar este libro, que es El nacimiento del sujeto del inconsciente, con un prólogo de Alfredo Eidelstein. Acá está el objeto libro para que lo muestres. Cuéntanos un poco cómo nace este libro, cuáles son las principales tesis, si tuvieras que hacer una síntesis, la verdad, en psicoanálisis nos gustan más los análisis que la síntesis, algo que abre y no que cierra, pero que podrías sentar algunas coordenadas para la gente que le interese contactarlo, ¿no? Bien, el libro es una edición de una tesis de maestría que cursé en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en estudios interdisciplinarios sobre el sujeto. Y la pregunta que atravesó la investigación es sobre las condiciones de posibilidad de surgimiento del sujeto del inconsciente. Es una pregunta en algún sentido histórica, si se quiere, tal vez tiene un matiz Foucaultiano, ¿no? Pero por sobre todo lo que motivó la investigación es pensar el psicoanálisis justamente de una perspectiva histórica y revisar todas como las hipótesis universalistas y ahistóricas, ¿no?, que atraviesan el psicoanálisis. Algo así como podría creerse que los psicoanalistas consideramos que desde que existe el hombre hay inconsciente, desde que existe el hombre hay complejo de Edipo, etc. Bueno, a mí me interesó pensar entonces cuáles son estas condiciones de surgimiento del inconsciente. Y digo que tiene como un espíritu Foucaultiano en algún punto, porque no es una historia en el sentido clásico del término, sino podría considerarse como una historia epistémica, es decir, de los vínculos entre el sujeto, la verdad y el saber. Y me serví, digamos, para comenzar esta investigación, el concepto clave, digamos, es el de sujeto de la ciencia, el concepto de Lacan, que aparece de un modo muy claro en La ciencia y la verdad, donde Lacan sostiene que el sujeto del psicoanálisis no es otro que el sujeto de la ciencia. Y en ese texto plantea dos hipótesis fundamentales, que son las siguientes. Una es que no pudo haber habido sujeto del psicoanálisis sin el surgimiento de la ciencia moderna, y tampoco pudo haber habido psicoanálisis sin el correlato filosófico, ontológico y epistémico, que es el del cogito cartesiano. Entonces, a partir de esa idea que Lacan en verdad en ese texto no desarrolla extensamente, me puse a buscar dentro de la obra de Lacan. Y luego, por supuesto, como toda investigación, uno arranca por un autor y empieza, ¿no?, a abrirse la investigación, y me llevó a Foucault, a Agamben, Zizek, Coiré, una serie de autores, empezar a buscar justamente dónde Lacan argumenta esta hipótesis. Entonces, en principio era esto, pensar cómo
el surgimiento del psicoanálisis depende del surgimiento de la ciencia y depende del cogito cartesiano. Pero, como te decía, eso también me llevó a pensar la invención del cuerpo histérico, otro lazo muy típico, digamos, para pensar los vínculos entre el nacimiento del psicoanálisis, justamente, que es el encuentro de Freud con la histeria. Y por último, también pensar, digamos, cuáles son las condiciones de producción de subjetividad a partir de la ciencia moderna, que me llevó a investigar la noción de locura en Lacan. Bueno, esto es tal vez un modo muy sintético, porque ahora debería justificar qué fue lo que pasó con la ciencia moderna, qué pasó con el cogito. Bueno, pero esa es la base del libro, digamos. Buenísimo. Y es algo además que da curiosidad en la formación tradicional, que separa o trata de marcar un contraste entre Descartes y el cogito cartesiano como una noción de lo universal y el sujeto del inconsciente lacaniano desde un punto de vista particular. ¿Es arbitraria esa distinción? No me parece arbitraria porque tiene, ¿no?, una razón de ser. Es decir, es cierto que hubo una lectura, si se quiere, canónica o clásica del cogito cartesiano, que es que el cogito cartesiano es el fundamento del sujeto moderno como sujeto consciente, transparente para sí mismo, idéntico a sí mismo, el sujeto de lo que Lacan llamó la era histórica del yo, la era histórica del moi, digamos. Es decir, hubo algo del cogito cartesiano que derivó en la producción de un sujeto que yo llamaría que gravita alrededor del yo, de una egocracia, podemos decir. Pero por otro lado, Lacan tiene como un planteo paradójico del cogito, porque si bien en los primeros seminarios Lacan trabaja esta idea del cogito como fundamento del yo moderno, también dice, a partir del seminario 9 y hasta el seminario 15, entre paréntesis digo que Descartes es uno de los interlocutores más importantes, me parece a mí, en la obra de Lacan, digo, las referencias son innumerables, y entre los seminarios 9 y 15 hay un trabajo detallado en relación al cogito. Bueno, pero te decía que en esos seminarios Lacan plantea una idea bien distinta, que me parece que no se opone a la otra, sino que conviven en esta paradoja, que es que el cogito cartesiano es el presupuesto del inconsciente freudiano. Que en principio parece una tesis algo incomprensible, pero para llevar adelante este trabajo, Lacan hace una lectura del cogito donde lo que intenta hacer es, en todas sus vertientes, yo lo llamaría así, reabrir la ansia entre el pensar y el ser. Lacan dice, Descartes comenzó este proceso de duda metódica, empezó a barrer todos los saberes, barre todos los saberes, duda hiperbólica, ya no puede confiar más hasta ni en los saberes matemáticos, digamos, porque un dios maligno puede estar engañándolo, y Descartes llega entonces a una idea clara y distinta, que es que piensa, ¿no? ¿Qué dice Lacan? Descartes comete un pasaje al acto cuando hace de ese pensar un ser. Uno podría preguntarle a Descartes, ¿por qué ese pensamiento es tuyo? Es decir, ¿por qué? Uno podría decir, bueno, hay pensamiento, ¿por qué? Pero ¿por qué ese pensamiento es de un yo, ¿no? Yo pienso. ¿Y por qué hacer de ese pensamiento un ser? Entonces Lacan dice, bueno, Descartes ahí realiza un pasaje aláctico, que es ese salto, ese abismo hacia el ser, que habría que decirlo, Descartes no llega del pensar al ser por un silogismo, digamos. Es prácticamente una intuición. Lacan lo trabaja en términos lógicos como una implicación, pero es una intuición. Pienso, ¿quién piensa? Bueno, yo, ¿quién va a pensar? Uno podría decir. Entonces existo. Bueno, Lacan dice, no, tenemos que reabrir esta ansia entre el pensar y el ser. Y si uno analiza específicamente el pensar, el yo pienso cartesiano, lo que nos encontramos es con un puro pensar. Un pensar que surge en las fracturas del saber. Un pensamiento que da lugar a un sujeto evanescente. Un sujeto que cuando se presenta desaparece. Y ese es el germen de Lacan para pensar el inconsciente freudiano, digamos. Algo así como un pensar que surge en las fracturas del saber y un pensar que bajo ningún punto de vista es adjudicable a un yo. Podríamos decir,
ese pensar no es un yo pienso, sino es un eso piensa. Hay muchas formas de que Lacan tuvo de leer el cogito cartesiano. Yo llamé a un sintagma que podría llamarse cogito lacaniano, que son las distintas formas de leer de Lacan el cogito. Por ejemplo, cuando Lacan dice que la verdadera fórmula del cogito es no pienso, entonces soy, ¿no? O pienso, entonces no soy. Estas variaciones, digamos. Pero lo que nunca puede coincidir es el pensar y el ser, dice Lacan. Eso nunca puede coincidir. Si se dio así, tiene que ver entonces con cierta producción de subjetividad propia de la ciencia moderna, que nuevamente tiene que ver con esta era histórica del yo. Pero el psicoanálisis se plantea entonces como el reverso de esa cara. El reverso de esa cara. ¿Crees que esta empresa implica un proyecto de volver o hacer retornar el psicoanálisis a un ideal de ciencia? ¿Qué consecuencias podría tener eso para la clínica? Es todo un tema el de la ciencia del psicoanálisis. Me gustaría empezar diciendo, con respecto a esta pregunta, que el psicoanálisis nunca, podemos decir así, tuvo o participó de los criterios de validación del saber que propuso la ciencia, ¿no? A pesar de que Freud indudablemente tenía un espíritu en el cual quería inscribirse en la ciencia, y en Lacan se nota también un esfuerzo de formalización y una insistencia para que los psicoanalistas tengan un espíritu científico. Es verdad que el psicoanálisis no participó de estos criterios de validación. Y uno podría decir, bueno, pero depende qué consideremos ciencia, ¿no? Porque si se trata de las ciencias de la salud, en el sentido de la medicina, la psicología y la psiquiatría, parafraseando a Foucault, yo diría, no tengo en tanta estima a ese tipo de ciencia, o al menos no me parece la perfección. Encuentro muchas cosas interesantísimas, pero no me parece algo perfecto como para tener esa exigencia de querer ingresar en esos criterios de validación. No creo que el psicoanálisis en ese sentido tenga que torcer sus conceptos y su teoría para poder ingresar a los criterios de validación que nos proponen las ciencias de la salud, digamos. Me refiero a estadísticas, cuestionarios, etcétera, ¿no? Esa metodología. No me parece que sea necesario. Ahora, hay otro punto, que creo que es a lo que apunta Lacan. El diagnóstico de Lacan, con el cual yo en algún punto coincido, es que el psicoanálisis, ya en la época después de Freud, pero creo que ahora tal vez pueda diagnosticarse algo similar, se transformó en una práctica, Lacan dice, oscurantista. Llega a decir que los psicoanalistas no están a la altura teórica de su praxis. Yo lo diría, para ser sintético y no extenderme mucho, lo diría del siguiente modo. Yo creo que el psicoanálisis debe recuperar el espíritu científico. ¿Y qué significa eso para mí? Significa, en primer lugar, no instaurarse como una práctica dogmática, es decir, que no tome sus textos, las obras de Freud y de Lacan, como textos sagrados, que no se cierre a otras disciplinas, es decir, que no sea justamente una práctica extraterritorial, que se crea por fuera, ¿no? de un saber común propio de las ciencias humanas, sociales, etc. Y por otro lado también que intente ser transmisible, no solo para poder establecer conversaciones con las otras disciplinas, sino también para el saber popular, digámoslo así, para que la gente que no es del palo, como se dice, se sienta cercana al psicoanálisis. Porque yo creo que hay como una sensación a veces de que el idioma, especialmente ahora con el lacanismo pasa eso, ¿no? Un idioma muy cerrado, por momentos con algunas frases que se repiten incansablemente y que se cristalizan, que gravita alrededor de 3, 4 ideas. Entonces,
creo que hay que recuperar el espíritu científico en ese sentido. No ser dogmático, ser abierto al diálogo con otras disciplinas y ser, en la medida de lo posible, claro para poder hacer una transmisión más eficaz, digamos, de lo que es el psicoanálisis. Poder llegar a que las otras disciplinas puedan conversar con nosotros y también poder llegar a la gente que está interesada en el psicoanálisis sin ser, digamos, un especialista ni en psicología, ni en ciencias humanas, divulgación también. Todo eso creo que es muy necesario y creo que coincido en ese punto con lo que dice Lacan. Creo que Lacan es quien dice esto, ¿no? Quien insiste sobre esto. Y además está decir, digo, que a uno puede gustarle, puede no gustarle, esa es quiero decir, son cuestiones personales, pero para leer a Lacan creo que es necesario seguirlo a Lacan en sus intentos de formalización. Es decir, no es como si a uno le interesa leer a Lacan, creo que tiene que pasar por ahí, indudablemente. Viste que Lacan siempre, hay un esfuerzo de Lacan por la transmisión, y Lacan lo hizo vía el matema, ¿no? Y tomando el modelo de las ciencias más duras, como se dice, las ciencias físicas, matemáticas, etc. Creo que esa es una vía posible. Pero creo que hay otras formas de recuperar el espíritu científico, ¿no? De esto que te decía antes, estas 3 características. Claro, que se ven también mucho en las tesis de Bachelard, ¿no? Respecto a las implicancias epistemológicas o teóricas que podría traer esta pronta, respecto al sujeto del inconsciente, ¿cómo separarlo, cómo descorporalizarlo? ¿Qué se gana y qué se pierde con situarlo en un individuo, en un cuerpo? ¿De dónde proviene? De las guianzas que tú estabas planteando, ¿no? Del discurso, pero también muchas veces lo encontramos ligado a cuerpos, lo encontramos como un sujeto encarnizado. ¿Cuáles crees que son las consecuencias de esta conceptualización? Bien. Me gustaría empezar diciendo lo siguiente. Confundir el sujeto del inconsciente con el individuo creo que es un error bastante grave, digo, en un sentido clínico. Justamente porque creo que podemos ubicar un imperativo individualista, digámoslo así, una exigencia al individualismo propio de la época que genera un determinado tipo de sufrimiento y por lo cual acompañar esa exigencia de algún modo me da la sensación que es como acompañar las vías del sufrimiento. Esto como para arrancar, ¿no? Pero después a mí me resulta bastante evidente que Lacan hace un esfuerzo constante por separar su idea de sujeto de la idea del individuo. Y de hecho, dice Lacan, ¿no? en una conferencia, la condición sine qua non para el surgimiento de cualquier sujeto es su inmixción de otredad. Me animaría a decir que toda la obra de Lacan es como una lectura de la obra de Freud tamizada por la noción de otredad. Fíjate vos que esto también lo explica muy bien Alfredo Edelstein. Lacan lee a Freud con la clave de otredad, ¿no? Y uno podríamos hacer un juego y yo diría, bueno, digo, decime algún concepto freudiano. Y yo te voy a decir, bueno, Lacan le agrega el otro. Entonces, el yo, bueno, para Lacan el yo es el otro. El deseo es el deseo del otro. El ideal del yo, para Lacan, lo escribe como ideal del otro, etc. Entonces, para Lacan se trata de pensar al sujeto siempre en un vínculo de inmixción. Inmixción es esta mezcla indeleble, una mezcla que no puede volver atrás del sujeto con el otro. Entonces, en primer lugar, no confundir sujeto con individuo, porque un sujeto, lo voy a decir así, trasciende a un individuo. Pensemos en el caso Dora, que dice, en un caso freudiano, uno podría preguntarse, ¿el sujeto del caso Dora coincide con Ida? Es decir, con la persona, con Ida Bauer, con la persona que consultó a Freud. Bueno, uno podría decir, no coincide con Dora. El sujeto Dora tal vez esté conformado por el cuarteto vienés, ¿no? Por Dora, el padre, el señor K, la señora K, ese es el sujeto Dora. Trasciende a Dora como individuo. Es indudable que Dora, y el padre también, ¿no? Pero Dora era quien estaba más involucrada en ese sujeto, en ese cuarteto. Era quien en algún momento empezó a denunciar esa posición. Pero el sujeto no puede coincidir con Dora. Y en la clínica con niños esto me parece clave. Si uno piensa que el sujeto coincide con el individuo, entonces viene
un niño, se consulta por un niño con un síntoma determinado, y si uno considera que el sujeto es el individuo, bueno, claro, lo que hay que analizar es ese individuo, podríamos decir. Si uno considera que el sujeto trasciende al individuo, entonces tal vez pueda pensar que para constituir ese sujeto necesario para que se desarrolle un psicoanálisis, tenga que abrir el campo de los individuos, digámoslo así. Entonces hay que tener entrevistas con los padres, con el papá, con la mamá, con los agentes educativos, con las directoras, las maestras, etcétera, con las personas involucradas, digamos, en un sujeto. Un síntoma, una fórmula podría decir, un síntoma, si bien lo padece alguien, nunca es un atributo o es una creación de una sola persona. Lo diría de este modo. Y con respecto a la corporización, como vos mencionabas en la pregunta, tal vez hubo como... Es un diagnóstico a ojo, no puedo bajo ningún punto de vista... No tengo evidencias para mostrar esto, pero tengo la impresión de que, si bien es indudable que en un análisis participa un cuerpo, digamos, un cuerpo sufriente, un cuerpo que padece, que es afectado, etc., creo que hubo un problema, una dificultad al fundamentar la práctica psicoanalítica en el cuerpo real, lo que se llamó el cuerpo real y el goce del cuerpo, ¿no? Como si hubiésemos encontrado un concepto clave que explicaría finalmente los síntomas, que es que hay que, de algún modo, atacar ese goce, acotar ese goce, no importa. Hacer algo, goce mortífero. El goce mortífero, hacer algo con el goce. Y, nuevamente, no es que el concepto de goce sea un concepto inútil, sino es un concepto importantísimo para el psicoanálisis. Pero cada vez que se gravita alrededor de un solo concepto, algo está fallando. Y tal vez el concepto de goce y la importancia dada permanentemente al cuerpo real, me parece que hizo que se pierda de vista otras nociones muy importantes como el sujeto del inconsciente, como la idea de significante, el deseo también. Es decir, se centró alrededor de un concepto y se perdieron los matices, clínicos. Se transformó en algún punto, si se piensa toda la clínica alrededor del goce, se transforma en una clínica demasiado, yo diría, demasiado simple, a mi modo de verlo. Y además sería un detrimento de lo simbólico por lo real. La clínica de lo real precisamente postularía otro tipo de conceptualización o de enfoque al mismo sujeto, ¿no? Sí, pero además creo que es un enfoque errado de lo real. Quiero decir, con respecto al cuerpo real, que es un concepto que yo leí mucho, no se encuentra en Lacan. Quiero decir, es un concepto que aparece en Lacan 2 o 3 veces la idea de cuerpo real y nunca coincide con la idea de un cuerpo que goza o de sustancia gozante, si se quiere. Y más bien aparece en un Lacan temprano, cuando confunde lo real, digamos, con la realidad, si se quiere. Por lo cual creo que en principio creo que es una idea errada de lo real. Y por otro lado, creo que también se cae en la confusión de creer que Lacan, en una especie de lectura, como se dice, ¿no?, evolutiva de Lacan, cronológica, que termina afirmando que el último Lacan, digamos, que Lacan fue progresando, que es justamente la idea que Lacan critica, la idea de que hay un progreso, como si a medida que fueron pasando los años, Lacan fue llegando a una verdad cada vez, ¿no?, más certera. Cosa que creo que es falsa. Y por último, también creer que Lacan al final de su enseñanza privilegió lo real. Y lo que yo veo es que al final de su enseñanza Lacan llegó a la idea de nudo borromeo, de cadena borromea, que es justamente un modo de mostrar que los 3 registros se anudan de no anudarse y que coexisten. No pueden, es decir, no se pueden pensar los registros por separado, ¿no? Hay que pensarlo justamente en su anudamiento. Así que creo que podrían hacerse como varias críticas, varias menciones a esta idea de una clínica orientada hacia lo real, es decir, orientada hacia el cuerpo, ¿no? Creo que se pueden hacer varias críticas a esa idea. Insisto, con esto no quiero decir que tenga que dejarse de lado
el concepto, la idea o la importancia del cuerpo en el psicoanálisis. De hecho, ya que estábamos hablando del libro y te hice mención del capítulo 3, me parece muy importante retomar una idea freudiana, una idea casi pre-psicoanalítica, que es la idea del cuerpo histérico. Que es la idea de Freud es de un cuerpo que es independiente del cuerpo anatómico. Un cuerpo que no coincide con la sustancia extensa cartesiana, es decir, un cuerpo que no es ni tangible ni observable. Un cuerpo que se constituye por una verdad no dicha, un cuerpo que se constituye por valor afectivo, dice Freud en ese texto, valor afectivo. Es decir, no es un cuerpo meramente representacional, es un cuerpo, digámoslo así, afectado por la verdad. A mí me parece una idea fantástica y creo que Lacan la retoma cuando habla de la sustancia gozante. Es decir, cuando plantea una sustancia alternativa a la sustancia cogitans cartesiana y a la sustancia extensa, que es la sustancia extensa es el modo en cómo se comprendió el cuerpo a partir de Descartes, cuerpo maquínico, cuerpo cadavérico, el cuerpo de la medicina, ¿no? Es decir, la histeria trae un nuevo cuerpo que es distinto de ese cuerpo que Descartes llama un cuerpo muerto. Y ese cuerpo de la histeria es un cuerpo, repito, no es un cuerpo tangible, no es un cuerpo observable, es un cuerpo, diría, un cuerpo erógeno, un cuerpo afectado. Seguiremos hablando con Bruno Bonoris y con su primer libro, que no es su primerísimo ni su ultimísimo, sino que es parte de Bruno Transversal. Vamos al espacio de la gradiva, quédense con nosotros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que traiciona el destino. Son los rudos golpes, las explosiones súbitas de alguna almohada de oro que nos funde un sol maligno. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Volvemos del espacio de la gradiva, estamos con Bruno Bonoris y con su libro que vino a lanzar acá a Chile, El nacimiento del sujeto del inconsciente, que está disponible a través de Librería Remus. Cuéntanos un poco, Bruno, cómo te enteraste de Librería Remus, cómo conociste a Natalia. Conocí Librería Remus por redes sociales, creo, ya hace unos años, y de hecho la primera vez que vine a la Universidad de Aconcagua, Natalia también participó de la actividad y trajo los libros, así que ya nos conocemos hace un tiempo. Y bueno, la verdad que es espectacular, digamos, que libros que se producen allá, muchos libros que se producen allá en Buenos Aires, y realmente es muy difícil, ¿no?, la posibilidad de que algunas personas que están lejos, como por ejemplo aquí, lejos con respecto a Buenos Aires, por supuesto, ¿no?, puedan acceder a esos libros. Yo ahora que publiqué este libro me di cuenta de las dificultades que es para poder enviar libros a otros lugares, ¿no? Las editoriales a veces les cuesta, por supuesto, ¿no?, hacer distribuciones ahí a largo alcance. Así que tener la posibilidad de que nuestros libros lleguen, por ejemplo, aquí a Chile, a Santiago, es una gran oportunidad. Tener la posibilidad de que puedan leer mi libro aquí. Y bueno, y después haber tenido la posibilidad de conversar con Natalia, conocerla un poco más,
que me haya contado el proyecto de experiencia de palabra y poder participar. Para mí es una gran oportunidad. Está muy bueno el programa, quiero decir, yo antes de estar acá lo había visto, soy su fan. Había visto la entrevista a Jorge Alemán, por ejemplo, y de hecho participé con una pregunta en aquel momento. Es verdad, envié mi pregunta de Argentina. Y bueno, le comentaba a Natalia cuando conversamos que proyectos audiovisuales de psicoanálisis que estén bien montados, bien hechos, donde participen psicoanalistas, puedan transmitir cuál es su modo de pensar el psicoanálisis y que sea abierto y gratuito, porque quiero decir, esto se sube a YouTube y lo puede ver todo el mundo, es espectacular y de algún modo me da la sensación de que en Buenos Aires, por ejemplo, que realmente es un lugar donde se produce muchísimo material, escritos, libros, conferencias, jornadas, no es tan común que haya material de tipo audiovisual. Me parece que es algo que falta, por lo cual me resultaría muy interesante que cada vez más gente allá en Argentina, en Buenos Aires, que es donde yo vivo, pueda conocer el programa y bueno, también, ojalá un día también ustedes puedan ir para allá y hacer alguna actividad allá. Es una idea, es un proyecto. Bueno, tu casa, estás invitado siempre que estés en Chile a participar con nosotros. Acá está el nacimiento del sujeto del inconsciente, disponible en Librería Remus. Y hacemos la invitación también para la gente de Apertura por un nuevo Lacan, a Alfred Weidenstein, a Félix, a Tomás Pal, etcétera, que ven cuando vengan a Chile o si nosotros vamos para allá, para que participen en este programa. Busca democratizar el psicoanálisis, que esté disponible para todos, sin ningún tipo de adscripción particular, ideológica. Sí, van a estar encantados, seguramente, te decía. Sería maravilloso. Volvamos a materia concreta. En un momento de su enseñanza, Lacan habla sobre el inconsciente freudiano y el nuestro, ¿no? En otro lugar de su enseñanza, habla sobre que el inconsciente no es freudiano, sino es de Lacan, lo que no impide que el campo sea freudiano. ¿Qué implicancias clínicas crees que tiene esta distinción? Es una pregunta difícil. Lacan tiene varias versiones del inconsciente. Cuando Lacan distingue su inconsciente del de Freud, creo que es en Seminario 11 y en Posición del Inconsciente, que uno diría que tal vez son los textos donde Lacan trabaja más en detalle la idea de inconsciente. Yo diría que Lacan le realiza como una doble crítica a Freud, es decir, pero crítica en el sentido de una lectura que daría cuenta mejor de lo que Freud dijo, algo así como lo que Freud dijo sin saber que Freud lo dijo. O sea, Freud no disponía de determinado tipo de saberes y entendió el inconsciente de un modo y Lacan dice, bueno, pero tal vez haya que revisar. Yo diría 3 cuestiones para intentar ser ordenado. En principio Lacan lleva, ¿cómo decirlo?, al extremo la idea de que el inconsciente es un saber no sabido y que nadie dispone de ese saber. Y cuando digo nadie dispone de ese saber, me refiero al psicoanalista. El psicoanalista no dispone de ese saber. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno lee los textos de Freud, la interpretación de los sueños, el chiste y su relación con el inconsciente, psicopatología de la vida cotidiana, Freud parte de una hipótesis, ¿no? Dice, bueno, yo pienso que los pacientes saben sobre su padecimiento, pero no saben que lo saben. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que los pacientes den cuenta de ese saber? Voy a dejarlos hablar. Voy a tomar los elementos, ¿no?, de su discurso, el ejemplo del sueño es el más concreto, voy a tomar elemento por elemento, les voy a pedir que hablen sobre eso y el saber se va a presentar. El saber se va a presentar. Entonces, uno diría, hay un saber del cual no dispone, el analista no sabe cuál es el saber, el analizante tampoco, pero el analizante de algún modo dispone de él, ¿no? Ese saber dispone el analizante. Entonces, cuando lo dejemos hablar, ese saber va a salir a la luz. ¿Cuál es el asunto para mí, el problema? Que a medida que Freud fue avanzando en sus conceptualizaciones, lo voy a decir de este modo, Freud empezó a saber. ¿No? En principio porque a través de la conceptualización del trauma,
luego el trauma fue un trauma sexual, luego fue un trauma sexual infantil, luego fueron fantasías sexuales y por último el complejo de Edipo. Y cuando Freud llegó al complejo de Edipo, da la impresión de que Freud ya sabía de qué se trataban los síntomas. Se trataban de problemas edípicos. Y en ese sentido, el inconsciente freudiano, el inconsciente edípico, ya era un inconsciente del cual el analista ya, digamos, de algún modo ya disponía de ese saber. Entonces las interpretaciones freudianas empezaron siempre de algún modo a estar matizadas edípicamente. Con la idea de significante creo que Lacan lleva entonces esta idea de que el analista no dispone de un saber, hace como si supiese, sabe que hay un inconsciente pero no sabe cuáles son los elementos que están en juego y cómo se ordenan. Por lo cual hay que dejar, podemos decir así, que eso hable. Eso me parece un punto fundamental. Y luego hay una crítica topológica, es decir, Lacan dice que Freud piensa el inconsciente, que es concomitante con otro que estaba diciendo, ¿no? Pero que Freud piensa el inconsciente como una esfera, como un continente de representaciones, digamos, que en algún momento se abre para salir a la luz. Pero claro, la idea de una esfera está vinculada a un modo de entender el ser humano, digamos, que es que existe un mundo, una realidad cerrada, una esfera, donde los seres humanos forman parte de esa realidad como también seres cerrados, y dentro del individuo hay otra esfera que es el aparato psíquico, y dentro de esa esfera hay otra que es el inconsciente. Como una cebolla. Correcto, sí, correcto. Y entonces uno tiene que poder sacarle, digamos, de la boca a ese paciente esas representaciones que están dentro suyo. Como Sherlock Holmes, decía Alfred Einstein. Sí, sí. Y eso en algún punto lleva a... Es decir, si las representaciones o si el inconsciente es algo que está dentro de uno, entonces quien debe responsabilizarse por las producciones inconscientes tiene que ser uno. Es la idea que Freud transmite en la responsabilidad moral por el contenido de los sueños. Es algo así, si el inconsciente está dentro tuyo, si sale de tu interior, no queda otra entonces que asumir la responsabilidad por los propios contenidos. Que esa idea no creo que esté necesariamente mal, creo que hay que matizarla, porque suele entenderse como, bueno, esto es tu modo de, ¿no? Es tu inconsciente, es tu modo de gozar, responsabilízate por él, que termina entonces desplazándose, ¿no? Se desliza hacia una idea de responsabilidad moral que está mucho más cerca de un imperativo capitalista, ¿no? de hacerse cargo de las propias desgracias, de darse cuenta que uno es el verdadero responsable de todo lo malo que le pasa. Y creo que esa idea realmente es contraria al psicoanálisis. Lacan dice en varias partes de su enseñanza que si pensamos el sujeto tal como Lacan nos propone, no podemos hablar entonces de una responsabilidad subjetiva en ese sentido, es un oxímoron. La responsabilidad es del analista, dice en algún punto Lacan, de poner en juego la hipótesis del inconsciente. De poner en juego la hipótesis del inconsciente. Yo, para matizar la idea de la responsabilidad, diría que no se trata de que quien nos consulta es responsable de las producciones de su inconsciente, es responsable de la satisfacción, sino tal vez que quien nos consulta está involucrado en eso. Quiero decir, eso que sucede le concierne, pero no es algo que salga dentro de él, ¿no? Es como una especie de hábitat, un lugar, un saber por donde esa persona está parada, digamos, más que algo que viene dentro suyo. Y eso creo que tiene que ver con entender el inconsciente en esta topología esférica. Y Lacan propone una topología moebiana, es decir, algo que no tiene una cara interior y una cara exterior, que no tiene una cara externa y una cara interna, sino que es una ilusión eso. Entonces Lacan dice, yo me propongo pensar el inconsciente como un puro borde, como la combinatoria significante. Y por último, también critica la temporalidad del inconsciente. Dice Lacan, de algún modo pareciera que si el inconsciente es un continente de representaciones reprimidas, lo que es inconsciente ya está allí. Uno tiene que descubrirlo, digámoslo. Y lo que dice Lacan es, el inconsciente en verdad
tiene una temporalidad retroactiva, y esto significa que el inconsciente se abre cuando se cierra. Viste que a veces hay una idea del inconsciente pulsátil como si fuese nuevamente una esfera que se abre, entonces salen los significantes a la luz. Y lo que dice Lacan, no. El momento en donde se produce la combinatoria significante, es decir, donde hay un efecto sujeto en función de esa combinatoria significante, es decir, cuando el inconsciente se cierra, es cuando el inconsciente se abre. Por lo tanto, el inconsciente es siempre una causa perdida. Porque cada vez que el inconsciente aparece, se nos va, se nos escapa de las manos, vemos su rastro, vemos su estela, tiene esa temporalidad, ¿no? Lo que implica, por lo tanto, que no hay algo, ¿sabes lo que digo? Esta es la idea para mí fundamental. El inconsciente no tiene estatuto óntico, no es algo que está allí esperando a ser descubierto, requiere de un posicionamiento ético, de una persona que trabaja como analista y que se ubica en determinado tipo de posición, que juega, digamos, con este concepto que Lacan llama deseo del analista, que es el que permite entonces que existan determinado tipo de formaciones que Lacan llamó formaciones del inconsciente. Para que haya inconsciente se requiere de un analista. Y creo que ese es otro modo de pensar el inconsciente, no en su estatuto óntico, sino en su estatuto ético, tal como se tiene en Lacan en el seminario 11. Y respecto a las implicancias sociales del psicoanálisis, existen movimientos que lo han puesto en tensión, por ejemplo, en los movimientos feministas. Bueno, ya lo hizo Guattari, Deleuze con la crítica en el Antiedipo, una crítica falogocéntrica, ciertas conceptualizaciones analíticas. Te quería preguntar sobre la deuda, si podríamos llamar, del psicoanálisis con los discursos contemporáneos. Hace un ratito hablábamos, ¿no?, de que un psicoanálisis con espíritu científico, a mi entender, significa un psicoanálisis abierto al diálogo con otras disciplinas, es decir, un psicoanálisis que no se cierre, por lo cual me parece necesario que nosotros establezcamos un diálogo, un debate transparente, que tengamos una posición a la escucha de lo que distintas disciplinas tienen para ofrecernos. Y por supuesto, si nosotros somos trabajadores del inconsciente y la realidad del inconsciente es una realidad sexual, es decir, si supuestamente detentamos un saber acerca del sexo, la sexualidad, me parece que todos los estudios de género, las teorías queer, los lesbian and gay studies, tienen mucho para aportarnos, muchísimo para aportarnos, por lo cual me parece algo urgente que tenemos que hacer, empezar a empaparnos de esos textos, ver qué tienen para decirnos, ver qué nos critican, ver cómo podemos modificar nuestra teoría en función de eso. Por ejemplo, me gustaría hacer una mención. Freud diagnostica un inconsciente falocéntrico, que no es ninguna pavada, es una teoría central en la obra de Freud, porque Freud dice la consecuencia psíquica más importante está vinculada a la diferencia anatómica, pero no meramente a la diferencia sexual anatómica, que para Freud es un hecho y que habría que discutirlo, que la diferencia sexual anatómica sea un hecho. ¿Qué dice Freud? El encuentro de la diferencia sexual anatómica con una premisa que se presenta en el desarrollo de la evolución libidinal, que es la premisa universal del falo, que dice que todos los seres humanos poseen un pene. Entonces el falo no es el pene, por supuesto, es un elemento simbólico de una teoría que dice que todos tienen pene. Y en función de eso se produce la represión del complejo de Edipo y la constitución del inconsciente edípico en función de lo que pasa con el falo. Es decir, el niño no tolera la posibilidad de perder lo que es lo más importante de su vida, que es el pene, es decir, la angustia de castración. Fíjate vos que prefiere el pene por sobre la madre, y reprime el complejo de Edipo y se constituye el inconsciente edípico. Y entonces en el inconsciente, la idea de Freud realmente es muy fuerte. En el inconsciente la diferencia sexual no está inscripta como hombre-mujer, sino está inscripta como, por un lado, sujeto activo fálico y por el otro, objeto pasivo castrado. Tener o no tener, finalmente, ¿no? Sí, pero ¿cuáles son las consecuencias clínicas de eso? Dice Freud. Que para el hombre
la mujer, es decir, el ser castrado, produce odio, miedo y evitación, es decir, produce la misoginia, la impotencia, dice Freud, y la homosexualidad. Son tesis muy fuertes, ¿no? Y en la mujer, una cosa realmente sorprendente, como no tiene pene, lo envidia, y como quiere tener un falo, digamos, se dirige hacia el padre. Y esto es tal vez una de las ideas más sorprendentes, se dirige hacia el padre no porque, digamos, esté enamorada de él, por decirlo de algún modo, sino porque el padre es quien puede darle un hijo. O sea, algo así como, Freud dice algo así como la heterosexualidad en realidad es un medio con un fin concreto que es que la mujer recupere ese falo que no tuvo por medio de un hijo. Por lo cual, entonces deja a la mujer esta hipótesis muy vinculado a el cuerpo femenino como un cuerpo reproductivo, ¿no? De una criatura descompletada. Absolutamente. Ahora, dicho esto, para mí, digo, toda esta gran introducción es para preguntarme lo siguiente. Este inconsciente falocéntrico que Freud diagnosticó, digamos, ¿es un diagnóstico errado? Porque para mí el problema no es tanto que se diagnostique un inconsciente falocéntrico, porque yo creo que muchos estudiosas y estudiosos feministas y teoría queer admitirían que el inconsciente es falocéntrico. El problema es que para Freud el inconsciente falocéntrico en tanto tal, o sea, es inherente al inconsciente la idea de falo. Lo que uno podría preguntarse tal vez, teniendo en cuenta los aportes de otras disciplinas, es que tal vez el inconsciente sea falocéntrico, pero por determinadas razones, que pueden ser estudiadas, que puede pensarse las condiciones de posibilidad por las cuales el falo es el elemento central a partir del cual se establecen las consecuencias psíquicas. Es decir, el problema de Freud considera el inconsciente falocéntrico como un hecho natural, quiero decir. Me refiero como algo que es así y no puede cambiar. Y entonces eso llevó a muchos psicoanalistas, por ejemplo, a considerar que un análisis feliz, podríamos decir, es cuando la mujer admitía, aceptaba su ser pasivo, objetal y vaginal, ¿no? Que uno dice, una cosa increíble. Pero si pensamos en la idea del inconsciente falocéntrico desde un matiz político histórico, tal vez la tesis de Freud se vuelva súper interesante, porque lo que finalmente una lectura de Freud podría ser, tal vez estas instancias políticas no sean meramente como una ideología, por decirlo así, social, etcétera, sino que están inscritas en el psiquismo. Es decir, no son meramente ideas, por decirlo de algún modo, ¿no? Son estructuras libidinales. Están inscritas en el inconsciente. Y ahí tal vez podamos, una frase que tomé, obviamente una paráfrasis, la idea de que podríamos pensar que si uno hace una lectura de Freud matizada por todos estos estudios, uno podría llegar a afirmar que todo lo psíquico es político. No, con esto no quiero decir que todo lo psíquico se explica por vías políticas, sino que entre lo psíquico en el sentido de inscripción inconsciente de estructuras libidinales, de afecciones corporales, de modo de sentir, de actuar y de pensar, están íntimamente vinculadas y no pueden separarse de lo que se llama en un sentido muy amplio los factores de índole político. Dicho esto, creo que es muy necesario que nosotros tengamos una actitud abierta, de escucha, de diálogo, y que depongamos un poco nuestro pretendido saber sobre la sexualidad, ¿no? No somos expertos en sexo y sexualidad, hay que decirlo, ¿no? En última instancia consideramos que eso es muy relevante, que eso es muy importante, que algo del sufrimiento de las personas se juega allí. Pero no podemos bajo ningún punto de vista decir qué es o cómo debería ser un verdadero hombre, una verdadera mujer, o lo que fuere, digamos. Me parece que no... Lo digo porque sucedió en psicoanálisis, ¿eh? De hecho, con esto termino, digo, porque ya me doy cuenta que me estoy extendiendo mucho en este punto. Por ejemplo, estuve leyendo María Bonaparte y toda la obra de María Bonaparte se trata de cómo una mujer debe realizarse en tanto mujer, como te decía antes, pasando del goce clitoridiano a vaginal, hacerse pasiva, gozar de su masoquismo, una cosa así. Entonces uno podría decir, bueno, pero eso son teorías de hace 90 años, ¿a quién le importa? Pero hace poco tiempo, para mí había una lectura del goce femenino en Lacan que tenía el mismo matiz, un imperativo
de donde las mujeres deberían salir de su goce histérico, ¿no? De su goce fálico y gozar verdaderamente como mujeres, ¿no? Y encima el goce femenino no se puede decir, no se puede transmitir, por lo cual uno no entiende ni qué es, pero funciona como un imperativo. Un imperativo que yo llamaría un imperativo profundamente neurótico, ¿no? Que es que debo gozar como una mujer. Y uno no sabe bien, uno escuchando mujeres, ¿no? De qué se trata ese goce, cómo se accede a él. Goza como mujer, sé verdaderamente una mujer. Me parece que hay entre las hipótesis de María Bonaparte y este modo de entender el goce femenino en Lacan algo bastante similar. Algo bastante similar. Por lo cual no creo que sea un problema superado, ¿eh? Me refiero a eso. ¿Qué opinas sobre los intentos de salvar a Freud? Porque eso también es un tema actual, no solamente por la postura de Alfredo Eidelstein, sino de Jean Alouche, que incluso dice que el psicoanálisis será Foucaultiano o no será, ya no se debe volver a leer a Freud en cierto punto. Y también los intentos creativos, disciplinares y muy elocuentes de los psicoanalistas, que también pueden tomarse como salvatajes o como salvavidas, más bien dicho, personales y creativos y muy bien instruidos de la obra freudiana. ¿Hasta qué punto esto corresponde a una lectura de Freud para tratar de mantener el estatuto teórico que estamos armando, sobre lo cual estudiamos, o a lo que realmente dice la obra freudiana? Sí, me interesa mucho este tema a mí porque creo que está en discusión cómo leemos. Me parece que lo que está en discusión es cómo leemos cómo tratamos a nuestros autores de referencia. Nuevamente volvemos a lo mismo. No puede leerse un autor como si uno fuese un exégeta de una obra sagrada, ¿me entendés? En este punto yo creo que hay que leer a Freud. Salvar a Freud significaría omitir todas las referencias donde Freud dice cosas con las cuales nosotros ya no acordamos. Como si no existiera. O sea, reprimirlo, podríamos decir. Reprimir partes de la obra de Freud que son complicadas, digamos, que son complejas, que ya no pueden sostenerse. Por ejemplo, todas las vinculadas a la sexualidad femenina. O sea que, porque si uno dice, bueno, no, Freud, lo que realmente Freud quiso decir fue tal cosa, pero después uno lee autoras y autores de otras disciplinas y que citan, digamos, que trabajan con esa parte de la obra de Freud y uno no puede negarlas. Entonces, para mí, un buen modo de acceder a la obra de Freud, tanto como la obra de Lacan, es leerla en todos sus matices. Es decir, leerla en sus contradicciones. Una obra como la de Freud, que es una obra absolutamente genial, una obra muy importante que transformó el pensamiento contemporáneo, no puede ser una obra sin contradicciones. No puede serlo, porque algo así, Arnold Davidson dice, Freud no puede ir más allá de su propio genio. No se puede hacer eso. Un ejemplo muy sencillo, 3 ensayos, el texto 3 ensayos, ¿no? Un texto que está escrito y que comparte el saber de la psiquiatría decimonónica acerca del instinto sexual, de las perversiones, y Freud tiene todas esas lecturas, Krafft-Ebing, Havelock-Ellis, etc. Y uno viene leyendo el texto y a las 10 páginas Freud dice, paramos mientes, ¿no? Me di cuenta, digamos, la experiencia clínica de lo que estuve estudiando, en fin, me lleva a pensar que el vínculo entre el instinto o la pulsión y el objeto es en principio independiente. Es decir, fíjate vos que una premisa teórica da vuelta por entero entonces la psiquiatría clásica, porque pone en discusión la idea de instinto. Bien, dicho esto, si uno toma esa frase, entonces uno tiene que decir, bueno, pero si la pulsión es independiente de su objeto, entonces no hay ningún lazo libidinal con el mundo que sea un lazo normal o que sea un lazo natural, todos son por igual contingentes. Es decir, no hay perversión, porque la perversión invertido, una perversión con respecto a qué uno podría decir. ¿Cuál es la normalidad por sobre la cual se realiza esa inversión? Entonces Freud dice por un lado eso y a las 30 páginas empieza a trabajar con la idea de la homosexualidad como inversión, de todas las perversiones. Es decir, me parece que hay ahí, uno puede leer en ese punto una contradicción. Y de hecho creo que conviven en Freud la idea de pulsión como una fuerza libidinal que es independiente del objeto y por otro lado, por ejemplo,
toda la parte teórica de Freud sobre la evolución libidinal, es decir, que es una evolución tórpida, quiero decir, con fijaciones, regresiones, etcétera, pero que se dirige hacia un lugar que después fue entendida en el postfreudismo como el hombre, para llevarlo a un extremo, el hombre blanco, heterosexual, genital, digamos. Creo que en Freud conviven esas hipótesis. Y me parece que hay que leerla en todos sus matices. Al igual que la obra de Lacan, no digo que con Lacan. Lo que pasa que tal vez, quizás porque accedimos a Lacan, Lacan es más cercano a nosotros, las referencias a Lacan a veces son un poco más difíciles de comprender, entonces uno tiene la sensación de que todavía está tratando de sacarle el jugo a la obra de Lacan, pero creo que hay que tener la actitud, leerla en sus matices. Salvar a Freud para mí es entonces omitir o hacer como si algunas hipótesis no existieran. Y eso nos pone en una situación de oposición, digamos, de cerrarnos en nuestra propia lectura y, por ejemplo, omitir lecturas que nos proponen otras disciplinas que justamente toman estas partes de la obra de Freud que no son para nada felices. Con el complejo de Edipo creo que podríamos tal vez decir lo mismo. Las críticas que le hacen Deleuze y Guattari creo que son críticas muy atinadas y creo que habría que revisar el psicoanálisis en función de todas esas críticas. Finalmente, Bruno, antes de que terminemos, queríamos hacerte una pregunta sobre apertura para otro Lacan, en relación a la formación del analista. Un temazo, ¿no? Sí. Si los tres pilares fundamentales del psicoanálisis son la formación teórica, la supervisión y el análisis personal, parecería existir una crítica a la experiencia analítica de haberse analizado para poder devenir analista. ¿Cómo crees que se puede concebir esta formación del analista en base a la teoría o a la formación teórica, a la investigación, etcétera? ¿Y qué consecuencias o riesgos podría haber con una valoración excesiva quizás de la investigación en desmedro de estas dos otras patitas que quedarían? Creo que hay que admitir que, como decías vos, el tema de la formación del analista es un tema espinoso porque los ámbitos de formación del analista que se propusieron no tuvieron tal vez éxito o fueron temas muy discutidos. Por ejemplo, el análisis didáctico, que en un momento fue el medio correcto, digamos, para transformarse en analista, fue muy criticado por Lacan, y luego la experiencia del PASE, si bien hay instituciones que siguen llevando adelante esa práctica, creo que no hay un común acuerdo en la comunidad de analistas acerca de que ese sea el modo atinado de volverse analista. Y luego tenemos este trípode freudiano, lo que uno, como para arrancar, uno podría decir, bueno, pero revisémoslo, porque también lo dijo Freud, pero ¿por qué así y no de otro modo? Quiero decir, ¿no? También Freud habla acerca de las disciplinas que uno tiene que estudiar, ¿no? Y Lacan también. Lacan dice, para ser psicoanalista hay que estudiar topología, lingüistería, antifilosofía, dice. Bueno, pero con respecto a estos tres pilares, que intuitivamente uno diría, es cierto, ¿no? Para ser analista hay que analizarse, porque hay que hacer una travesía por el fantasma en el cual uno está, digamos, el fantasma que nos atraviesa, y uno tiene que poder bordearlo para saber bien cuáles son los modos de estar en el mundo, para justamente, ¿no? Para no intervenir desde ahí. Conversar con otros colegas, conversar con otros colegas, abrirlo al campo analítico, y por último estudiar. Lo que sucede es que tengo la impresión de que se le dio un lugar privilegiado al tema del propio análisis. Esto lo comparto con algunos colegas de Apola, es decir, se transformó este trípode en uno de estas variables como una variable necesaria, que es la del análisis personal, y las otras dos variables como, bueno, está bien, como más discutibles. Y es cierto que por sí misma la idea del propio análisis me parece que tiene algunos problemas. Problemas de índole lógico y problemas de índole cognitivo. De índole lógico es que es cierto que si uno se analiza,
debería analizarse con alguien que se analizó, ¿no? Y así sucesivamente. Y hasta en un árbol genealógico imaginario que podríamos ver ahora, nos encontramos con Freud que nos analizó. Por lo cual volvemos a ubicarnos de lleno en el lado hombre de la fórmula de la sexuación, que es, hay una excepción, alguien que no es necesario que se haya analizado, porque Freud, bueno, ¿no? Es un problema de esa índole. Después, De prestigio, ¿no? Que incluso un árbol genealógico, me parece que en la página web de Juan David Nacios tú puedes ver el árbol genealógico de con quién se analizó y con quién se analizó él, como si fuera un estatuto que tiene un valor, una plusvalía. sí. Me parece que las nuevas generaciones de analistas estamos intentando quitar al psicoanálisis toda esa cuestión de prestigio, lo podríamos decir el manto imaginario que a veces recayó sobre el psicoanálisis, ¿no? Pero después está la cuestión intuitiva de, está bien, me tengo que analizar, pero ¿con quién? Quiero decir, da lo mismo que me analice con un lacaniano que con una cleniana, con un cleniano, por ejemplo. Mi idea es que si yo parto de premisas distintas, los resultados son distintos. ¿Da lo mismo o no da lo mismo? Da lo mismo que me analice con un milleriano que con alguien del foro. Creo que hay que discutirlo, digo, porque mi impresión es que si se parte de premisas, de hipótesis distintas, es inevitable que se llegue a resultados distintos. Por lo cual tengo que pensar que la teoría, los conceptos que uno tenga a disposición son fundamentales para pensar el modo en que analizamos a las personas. De hecho, digo, pensémoslo un segundo, ¿no? Así también intuitivamente. Son respuestas que se me ocurren así. Digo, yo puedo tener una persona, mi tío, ingeniero informático, 10 años de análisis hizo, pero realmente puede analizar a alguien. No tiene los recursos conceptuales, teóricos, no sabe absolutamente nada de ciencias humanas, sociales, de filosofía, algo vinculado al sufrimiento humano. Su propia experiencia analítica con alguien que no sabemos si es cleniano, anafreudiano, milleriano, etc. Podemos decir, bueno, que vaya, está bien, puede ser analista, realmente es una idea que es extraña en principio. Entonces yo diría, sí, creo que es importante analizarse y de hecho no sé si conozco algún analista que no haya pasado por un análisis. No creo que no creo que sea una discusión realmente seria, en el sentido, hay mucha gente que está analizando que no se analizó, discutámoslo. No, lo cierto es que todo el mundo, que estamos más o menos de acuerdo en creer que hay que analizarse, pero el punto de discusión es si eso es como la única variable necesaria y lo que hablábamos antes de dejar de lado la importancia que tiene cómo la teoría de algún modo también es inseparable de nuestra práctica. No son dos dimensiones distintas. No existe una práctica que no esté mediada por algún tipo de saber y un saber que no está mediado por una práctica es un saber absolutamente irrelevante. No sirve para nada. Un saber que no tiene ningún tipo de efecto en la realidad no sirve para nada. Entonces, está bien dicho que todos más o menos coincidimos que hay que pasar por un análisis. Lo que tenemos que discutir para mí es lo que Lacan ya diagnosticó hace algunos años, que es a veces la falta de importancia que le dan los psicoanalistas a su propia teoría, al rigor teórico, a la apertura con otras disciplinas, a intentar transmitir sus conceptos, a abrirlos al público, es decir, contarles con qué trabajamos, etc. Entonces, creo que tal vez, me parece que el debate hay que ponerlo más en ese lugar. No, creo que el debate es ese, no es tanto el otro. No me parece un debate importante. Me parece importante en la medida en que tal vez alguien crea que meramente con analizarse puede atender a alguien y creo que es un error. Es un debate entonces de ponderar la supremacía de la experiencia analítica y darle también el paso a las otras variables que, como tú bien dices, tienen que ver con la teoría y tienen que ver con estar a la altura de la subjetividad de la época. Sí. Bruno querido, te queremos agradecer estar acá con nosotros. Muchas gracias. Quédense con nosotros porque hoy vamos a inaugurar una nueva cápsula en blanco y negro sobre lecturas que trae el invitado y que nos va a recomendar para seguir ampliando esta posición de conciencia, de inconsciencia que les queremos plasmar a todos y que puedan participar.
queremos agradecer a Bruno, queremos agradecer a Librería Remus, al restaurante El Árbol de la calle Huelén, que nos alberga, que nos cuida, que nos da té todos los días, que es nuestro rasgo, como bien lo dijo un invitado hace alguna entrevista. Y quédense con nosotros para nuevos contenidos. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, Bruno. Gracias, muchas gracias.